Irán. Hablar de Irán es hablar de un mundo, una civilización, con más de 3000 años de historia. Hoy voy a hablar sobre Irán, un país fascinante ubicado en Medio Oriente, con una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Irán combina una historia milenaria, una cultura rica y una influencia importante en la política y la economía regional. Irán, aunque rodeado de países árabes, no es un país árabe, sino persa. Importante remarcar esa diferencia. La religión predominante es el Islam chiita, que influye en la vida política y social del país. Irán es una república islámica, lo que significa que la religión tiene un papel clave en el gobierno y las leyes. En su historia tuvo momentos de esplendor, de conquista y caída. Irán fue el corazón del Imperio persa, uno de los más poderosos de la antigüedad. 5 siglos antes de Cristo, el Imperio aqueménida fue una de las mayores superpotencias de la antigüedad. Fundado por Ciro el Grande, se expandió rápidamente bajo gobernantes como Darío I y Jerjes I, abarcando desde Egipto hasta el río Indo y la Tracia. Lo que hoy sería parte de Grecia, Turquía y Bulgaria. Destacó por su administración eficiente, sátrapas, tolerancia cultural y religiosa y una red de caminos, siendo finalmente conquistado por Alejandro Magno. Ciro II el Grande unificó las tribus medas y persas hacia el 550 a.C., conquistando el Imperio Medo, Lidia y Babilonia. Cambises II expandió el dominio hacia Egipto. Darío I, el Grande, organizó el imperio en provincias o satrapías, introdujo una moneda única, el dárico, el idioma arameo como lengua oficial y construyó el camino real, facilitando el comercio y las comunicaciones. La caída del imperio persa aqueménida se produjo principalmente por la conquista de Alejandro Magno, tras sus decisivas victorias en las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela, 331 a.C., culminando con la muerte de Darío III y la posterior destrucción de Persépolis. Posteriormente, la región vio el auge de otros imperios persas, como el parto y el sasánida. A partir del año 1500, la dinastía safávida unificó nuevamente el territorio tras siglos de fragmentación y adoptó el chiismo como religión oficial, lo que definió la identidad nacional frente a otros estados musulmanes. En 1935 se adopta oficialmente el nombre de Irán, aunque se estuvo usando entre la población el nombre de Erán. Fue el Shah Reza Pahlavi quien definitivamente lo adopta por sus raíces arias. El estado actual surgió de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó la monarquía y estableció una teocracia. Irán está en Asia Occidental, entre el Medio Oriente y Asia Central. Limita con Turquía, Irak, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán, además del Mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur. Tiene una superficie de aproximadamente 1,65 millones de kilómetros cuadrados, siendo uno de los países más grandes de la región. Irán es predominantemente montañoso, más del 50% del territorio. Tiene 3 grandes cordilleras: montes Zagros, oeste y suroeste, barrera natural y región rica en petróleo. Montes Alborz, norte. Albergan el monte Damavand, el pico más alto del país, 5.610 metros. Cadenas del este iraní, montañas menos continuas en regiones áridas. El centro del país es una gran meseta árida. Aunque gran parte del país es seco, existen zonas verdes importantes. Costa del Mar Caspio, clima húmedo y boscoso, con selvas templadas, bosques hircánicos. Valles de montaña, agricultura en las laderas del Zagros y Alborz. Irán tiene costas en el Mar Caspio, norte, Golfo Pérsico y Golfo de Omán, sur. Los ríos son escasos en el interior. El agua es un recurso crítico debido al clima seco. Hablar de Irán es hablar de un mundo, una civilización, con más de 3000 años de historia. Su capital es Teherán, con casi 9 millones de habitantes. Irán tiene más de 93 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico moderado. La economía iraní se resiente por las sanciones económicas de Estados Unidos. Aún así, su crecimiento está alrededor del 3%, siendo la inflación su mayor enemigo. Sectores clave: petróleo y gas. Irán posee vastas reservas de ambos. Industria petroquímica, agricultura y servicios. Sus reservas de gas natural es de las mayores del mundo.
Exporta muchos hidrocarburos, siendo China su mayor cliente. Irán, debido a su ubicación y estar rodeado de países aliados de Estados Unidos e Israel, ha modernizado sus fuerzas armadas desarrollando programas misilísticos de vanguardia. Su presupuesto en defensa asciende a poco más de 7.000 millones de dólares. Hoy, Irán está nuevamente en la palestra, pues es el último escollo de la zona para el proyecto del Gran Israel. Israel, junto a Estados Unidos, busca la balcanización del Estado persa, debilitarlo y dividirlo en muchos estados por etnias. Puede que usen a la población kurda, muy importante en la zona noroeste y oeste del país, con casi 10 millones de kurdos. Un proceso visto ya en otros países a lo largo de la historia. Wesley Clark reveló en 2007 que Estados Unidos invadiría o harían la guerra a 7 países después de los acontecimientos del 11 de septiembre: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y por último Irán. Si se fijan, todos ellos, excepto Irán, fueron cayendo o bien por intervenciones o por supuestas revoluciones o primaveras árabes. Casualmente, Irán es el único país de la zona que no ha sido derrotado. Y hoy hay un afán descontrolado en promover un relato para justificar o bien las revueltas o la intervención. Irán es un país que, debido a las sanciones económicas y los bloqueos, adaptó un modelo autárquico y poco a poco fue construyendo relaciones y acuerdos con potencias como el caso de China y Rusia. Irán cuenta con un robusto sistema de educación superior con más de 280 instituciones, destacando por sus programas de ingeniería, medicina y tecnología. La Universidad de Teherán, la Universidad Tecnológica Sharif y la Universidad Tecnológica Amir Kabir son líderes reconocidos internacionalmente. Ofrecen matrículas de bajo costo y un entorno seguro para estudiantes internacionales. La educación superior en Irán está muy enfocada en la investigación científica e ingeniería. Las mujeres son el motor intelectual del país, superando a los hombres en varios indicadores académicos. Representan más del 60% de los estudiantes universitarios. Sorprendentemente, cerca del 70% de los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. La tasa de alfabetización entre las jóvenes alcanza el 99%. En cuanto a sus fuerzas armadas, ha desarrollado un gran programa de misiles balísticos y drones, una herramienta para saltarse sanciones y bloqueos. Las sanciones obligó a Irán a poder modernizar la flota de aviones de combate de origen americano con piezas que desarrollaron sus ingenieros y técnicos. También ha desarrollado programas de carros de combate y aviones de fabricación propia con ayuda de ingenieros y tecnología china y rusa. Karrar, el más avanzado. Es el orgullo de la industria local. Aunque se basa en el chasis del T-72S, incorpora una torreta soldada similar a la del T-90M ruso. Soleiman 402, presentado oficialmente a finales de 2024 y principios de 2025, es una modernización radical del antiguo M60 de origen estadounidense. Serie Zulfikar. Tanques de diseño propio que mezclan tecnología del M60 y del T-72. El Zulfikar 3 es la variante más moderna con un perfil que recuerda al M1 Abrams y un cañón de 125 mm con cargador automático. Irán también ha reforzado sus fuerzas fronterizas recientemente con la recepción de vehículos blindados Spartak de fabricación rusa en 2025 y continúa modernizando sus transportes de infantería BMP-2 con misiles antitanque guiados por láser. La Fuerza Aérea está inmersa en un proceso de modernización acelerado dada la obsoleta flota que poseía. Entre sus nuevas adquisiciones hay modelos tan avanzados como Sukhoi Su-35S. Sukhoi Su-35S. El cambio más significativo es la entrega progresiva de cazas Su-35S de fabricación rusa. Los informes de enero de 2026 indican que las entregas continúan de forma gradual, con un pedido total estimado en 48 unidades que se completará hacia 2027 a 2028. Se ha confirmado la recepción de los primeros helicópteros de ataque Mi-28NE, cazador nocturno, a finales de 2025 y principios de 2026, reforzando la capacidad de apoyo aéreo cercano, y entre las piezas más antiguas opera una combinación entre modelos occidentales y antiguos modelos soviéticos, F-14, F-4 Phantom y el F-5 Tiger.
donde aplicaron ingeniería inversa para su mantenimiento. Soviéticos los MiG-29 actualizados recientemente. En cuanto a industria de drones, Irán ha priorizado su desarrollo y hoy es de los más letales de la región y del mundo. Irán ha recibido sistemas de defensa antiaérea S-400, sumando a su arsenal que ya contaba con los S-300. Sistemas modernos tierra-aire de fabricación rusa. Irán es un mundo, es el mundo persa rodeado de países árabes, los cuales en la mayoría de los casos son aliados o vasallos de Estados Unidos. Irán se encuentra rodeada de bases de Estados Unidos en la región. Su salida al mar es estratégica. Irán posee una ubicación estratégica privilegiada con 2.440 kilómetros de costa, estrecho de Hormuz. Es el punto geográfico más crítico. Por este estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Irán controla la costa norte, lo que le otorga una enorme influencia geopolítica sobre el tráfico marítimo. Puerto de Chabahar, ubicado fuera del Golfo Pérsico, en el Mar de Omán. Es el único puerto de aguas profundas de Irán y es clave para el corredor de transporte hacia Afganistán y Asia Central, contando con una fuerte inversión de la India para evitar el estrecho de Hormuz. Irán tiene aproximadamente 740 kilómetros de costa en el norte, conectándolo con Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán. Debido a la importancia de sus conexiones marítimas, Irán también ha desarrollado una flota de barcos de guerra de medianos y pequeño tonelaje, así como flota de submarinos. Cuenta con una treintena de submarinos de diferentes modelos. Clase Fateh, submarinos semipesados de fabricación nacional. Clase Gadir, unidades miniatura clase Kilo, Tarek. 3 unidades pesadas compradas a Rusia, actualmente destinadas al Mar de Omán y el Océano Índico debido a su calado. Posee cientos de lanchas rápidas armadas con cohetes y misiles para abrumar a buques de mayor tamaño. Irán debe ser considerada una potencia regional, lleva sufriendo sanciones desde principios de los años 80 y ha tenido que adaptarse a la presión. Solo deseo que prevalezca una cultura tan importante, la persa. Es cuna de grandes inventos, enumeraremos algunos. El Qanat, acueducto subterráneo. Un sistema de túneles verticales y horizontales diseñado hace 3.000 años para transportar agua desde las montañas hasta el desierto sin que se evaporara. El Yakchal, el primer refrigerador. Estructuras cónicas masivas que usaban evaporación y torres de viento para producir y almacenar hielo en pleno desierto, incluso en verano. El molino de viento. Los persas inventaron los molinos de eje vertical hacia el siglo VII para moler grano y extraer agua, mucho antes de que aparecieran en Europa. Los derechos humanos. Cilindro de Ciro, considerado por muchos historiadores como la primera declaración de derechos humanos, 539 a.C. Ciro el Grande estableció la libertad de culto y el fin de la esclavitud en los territorios conquistados. El sistema postal. Chapar Khaneg, creado por Darío el Grande, fue el primer sistema de mensajería eficiente con estaciones de relevo y jinetes veloces que conectaban todo el imperio. Álgebra y algoritmos. Aunque el término es posterior, el matemático persa Al-Juarizmi sentó las bases del álgebra y el sistema decimal en el siglo IX. Su nombre dio origen a la palabra algoritmo. Vino Shiraz. Se cree que las primeras evidencias de producción de vino a gran escala provienen de los montes Zagros, hace unos 7.000 años. Irán es un país desconocido, es una cultura milenaria, es un mundo aparte. No te dejes manipular por la retórica de los medios, ten criterio. Ya tuvimos una guerra que duró 12 días entre Israel e Irán. Israel lleva décadas asesinando científicos y personajes relevantes iraníes. La última fue el bombardeo del consulado iraní en Damasco, lo que terminó originando una serie de ataques entre la nación persa y el Estado sionista. Hoy vuelven a sonar tambores de guerra entre Estados Unidos e Irán, porque Israel azuza y quiere derrocar la última nacionalización soberana de la zona. Esperemos que de nada y perdure el Estado persa. Si tienen que haber cambios, que sea el pueblo quien tome ese camino sin inferencia extranjera.